alumnas y alumnos de primer grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Les compartimos una propuesta diferente para que en su casa puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Esto les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a sus escuelas. Hoy revisaremos el tema de los refranes, dichos y pregones, que forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan rasgos culturales de nuestra sociedad. Hace mucho tiempo, cuando no existían los medios de comunicación como la televisión, la radio o el internet, ya se hacían saber las noticias. También antes de la invención de los anuncios comerciales y en una época en que la mayoría no sabía leer o escribir, ya se anunciaban los productos. ¿Han escuchado a alguna persona anunciando un producto o un servicio a gritos por la calle o dando una noticia en un lugar público? Si han tenido esta experiencia, han escuchado pregones. Pero, ¿qué son? ¿Cuál es su función? Para saberlo, veamos el video. Dime qué dices y te diré quién eres. 1. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy es los pregones. Ha llegado nuestro primer invitado, don Cástulo Vázquez, uno de los pregoneros oficiales de la época novohispana. Bienvenido, don Cástulo. No son peras ni son perones, son manzanas para los mirones. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Gracias a usted. Y ahora demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Lolita Pérez, la mejor vendedora de fruta de esta calle. Hola, qué gusto estar aquí. Buenas tardes. Para empezar, don Cástulo, ¿nos puede decir qué son los pregones? Por supuesto, los pregones son expresiones sonoras que tienen el propósito de, por un lado, dar a conocer decretos provenientes de una instancia de gobierno o institución pública. Actualmente se ven en algunas comunidades rurales. Por el otro, invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. ¿Cuál es el origen de los pregones? Pues es una historia muy interesante. El pregón se originó en la época de la colonia, cuando México se llamaba la Nueva España, allá por el año de gracia de 1524. ¿Y usted qué vende, don Cástulo? Nada, yo soy un pregonero oficial y mi nombramiento me lo dio el ayuntamiento al que pertenezco. Me encargo de comunicar los mandatos de la autoridad que la población debe conocer. Por ejemplo, las fechas en las que los condenados serían ejecutados en la picota o cuando se realizaban celebraciones especiales, etc. ¡El gas! ¿Y tú, Lolita, también eres una pregonera oficial? No. Soy una pregonera que ofrece un producto o servicio. También nos conocen como pregoneros de oficio, que vendemos un servicio o producto. Ya desde esa época existían los pregoneros vendedores, como yo. Aunque obvio, algunos eran distintos porque los pregones van acorde a una época o región. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de expresiones de pregones, Lolita? ¡El agua pura! ¡Tome el agua purificada! Por supuesto. A mí me gusta mucho este que escuché en un viaje a Mérida. Chocoshish, caliente para su cena. Está saliendo ahora. Venga pronto porque se nos gasta. Y luego le quedamos mal. ¿Pero eso qué es? El chocoshish es chicharrón de res, un platillo típico de Yucatán que conserva su nombre maya. Y se gasta significa que se acaba. ¡Lleve sus ricos tamales calientitos! ¡Llévelos, llévelos! Eso me gusta mucho. Sí, sí. Entonces el pregonero oficial recibía un nombramiento, un sueldo, y sus pregones eran avisos del gobierno o autoridad. Lo ha dicho perfectamente. Y también existían pregones de muy diversos oficios y que eran frases ingeniosas, a veces en rima, para anunciarse gritando por las calles. Y lo más parecido que podemos escuchar actualmente son los gritos de los vendedores por la calle. A veces usan equipos de sonido o grabaciones.
Hemos aprendido mucho. ¿Les gustaría comentar algo más? Sí, que los pregones también nos muestran características de cada comunidad. Y de cada época, evidentemente. Llévese esos tamales oaxaqueños. Vamos por un tamal, don Cástulo. Llévese esos tamales. Ese mismo convite le iba a hacer, Lolita, ¿vamos? Ándale. Uno de chicharrón habrá. Las Pero dos se han dado y todo sereno. Esto fue todo por hoy en su programa Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Ya aprendimos que los pregones son expresiones sonoras que tienen diversos propósitos, como dar a conocer decretos provenientes de una instancia del gobierno. También se usan para invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. Pero hay otro tipo de expresiones que usamos o escuchamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, está como para chuparse los dedos. ¿Qué significa esto? ¿Es un refrán o un dicho? ¿Cómo lo saben? Los dichos y los refranes y la diferencia entre ellos se revisarán en el siguiente video. Dime qué dices y te diré quién eres 2. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy trata acerca de los dichos. Han llegado nuestros invitados, don Cástulo Vázquez y Lolita Pérez, quienes nos acompañan de nuevo para hablarnos sobre este tema. Ahora sí, don Cástulo. Este tamalito me cayó como anillo al dedo. ¡Qué buenos estaban, Lolita, para chuparse los dedos! Andan muy dicharacheros. ¿De qué eran esos tamales? Oaxaqueños, más buenos que el agua de mayo. Pero no se crea, sí le trajimos. Mire, un itacate para cuando terminemos nuestra tertulia. Pues vamos a entrarle a Torreón bailando. Pues sí, hay muchos dichos por aquí. Los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y en forma metafórica o figurada. Los usamos para hacer que nuestras palabras resulten más significativas. Puede tratar de cosas triviales e incluso de pensamientos existenciales. Por ejemplo, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Que sería como decir que hay un destino escrito del cual no nos podemos librar. Es decir que si uno nace para algo, la vida nos pondrá las situaciones para llevarlo a cabo. Pero a veces, los dichos se usan en forma peyorativa para afirmar que una persona está condenada a no progresar. ¿Quiere tu tamalito, don Cástulo? Ándele, éntrele a Torreón bailando. ¿Éntrele a Torreón bailando? Es solo una expresión graciosa para decir que hagamos algo pronto y con decisión, e incluso con alegría. Pero, ¿cuál es la diferencia con el refrán? Los refranes, también llamados sentencias, son frases que se repiten de manera invariable. En ellos se expresa un consejo o enseñanza. Utilizan la mayoría de las veces recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. En cambio, los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y de forma metafórica o figurada. No dejan alguna enseñanza ni moraleja. Pero eso sí, se deben usar cuando vengan al caso, y no traídos de los pelos, o sea, forzadamente, como cuando no tienen sentido en un contexto determinado. Y no olvidemos que ambos se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Un ejemplo de dicho es el siguiente. A ojo de buen cubero, usted se comió el doble de tamales que yo. Eso significa que sin haber contado con exactitud, veo que en su plato quedó una cantidad mayor de hojas que en nuestros platos. El cálculo que hace un cubero es a ojo, sin precisión, sin usar alguna herramienta de medida. Eso me recuerda a otro dicho que yo uso pero que no entiendo del todo. Con un ojo al gato y otro al garabato. No sé exactamente a qué se refiere, pero sí sé que se usa cuando una persona hace muchas cosas al mismo tiempo y debe prestar mucha atención.
Eso yo se lo puedo explicar. En las cocinas antiguas había unos ganchos en el techo que se llamaban garabatos y servían para colgar la carne, los pescados o alimentos que se tenían que orear y a la vez mantener a salvo de los animales de compañía. Pero los gatos, que tienen por costumbre saltar y trepar, eran un reto. Por eso, quien cocinaba debía estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Muchas gracias a nuestros invitados por explicarnos qué son los dichos. ¿Les gustaría agregar algo más? Sí. Los dichos hacen referencia a la realidad mediante palabras distintas a las que emplearíamos generalmente en una situación. Conste que todavía tenemos que dar ejemplos de los refranes, ¿eh? Pero primero, ¿qué le parece si le invito una agüita de piña para este calor? Me parece perfecto. Esto fue todo por hoy en su programa El Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Seguramente conocen muchos dichos más. Ahora saben que a diferencia del refrán, un dicho no tiene la intención de transmitir una enseñanza moral. Como vieron, también los dichos los empleamos día a día para hacer más significativo lo que expresamos a otros. Pero, al buen entendedor, pocas palabras. Así que pasemos de una vez al tercer video en el que verán características y ejemplos de refranes. Es un placer recibirlos en el programa Cocina de Autor, que hoy en su sección El Café de las Musas les tiene preparado un tema por demás interesante, los refranes. Nos acompaña nuevamente Don Cástulo Vázquez, pregonero oficial, y Lolita Pérez, pregonera de oficio, que continúan con nosotros en una emisión más. Así es. Y como dice el refrán, ¿a la cama no te irás sin saber una cosa más? Y este otro, con pan y vino se anda el camino. Yo ya estoy listo para continuar. Ah, ya entiendo. Están dando ejemplos de refranes. La rima es evidente. Así es. Y en el primero, digamos que la enseñanza o lección es que todos los días aprendemos algo, inevitablemente. En el que yo mencioné, la reflexión es que para avanzar en una tarea es necesario alimentarse bien. Hablemos de los refranes. Para empezar, ¿cuál es el origen de los refranes? Los estudiosos de este tema tienen dudas sobre su origen, su función y su formación. Pero lo que sí es clarísimo es que son muy antiguos y su propósito es educativo. Los humanistas españoles los consideraban filosofía vulgar. Pero ojo, no se entienda vulgar como grosero, sino como algo popular, de las personas comunes. Entonces el refrán es la filosofía popular. Así es, porque para que sea verdadero y sabio, no es menester que lo digan las personas doctas. Oiga, espéreme. Entonces, ¿los refranes son frases que expresan sabiduría popular? Efectivamente, expresan un consejo o enseñanza en forma metafórica, es decir, usan las palabras distintas a las de uso común para representar la realidad. Hacen referencia a situaciones que personas muy diferentes pueden enfrentar. Por eso, nos dejan enseñanzas que son valiosas para cualquier persona del mundo, sin importar su origen ni edad. Además, los refranes reflejan la forma de ser, las costumbres y la forma de vida de cada pueblo, así como su lenguaje. Otra característica importante de los refranes es que la mayoría de las veces utilizan recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. La rima es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Una rima asonante es aquella en la que solo coinciden los sonidos de las vocales. Por ejemplo, cuanto más se tiene, más se quiere. La rima consonante es aquella en la que coinciden los sonidos de la última vocal acentuada, incluyendo las vocales y las consonantes. Por ejemplo, a lo hecho pecho. Actualmente decimos muchos refranes que no riman, como en boca cerrada no entran moscas o el que anda con lobos a aullar se enseña.
Creo que con el paso del tiempo el lenguaje se ha modificado y algunas palabras ya no se usan. Yo no lo había pensado, pero es verdad. Mis abuelitos decían, perro ladrador, poco mordedor. Y ahora escucho, perro que ladra no muerde. La idea es la misma, pero la rima ha desaparecido. Y la moraleja es muy clara. Las personas que gritan mucho no son una amenaza y conservan cierto ritmo que delata su origen. Una última característica que no hemos mencionado y que está presente en los refranes mexicanos es que reflejan el recelo, la malicia y la agudeza de la sabiduría popular. Muy bien, llegamos al final de una emisión más de su programa, El Café de las Musas. Y como dice el refrán, no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Un gusto conocerlo, don Cástulo. Igualmente, Lolita, y me despido con un refrán que es un consejo. No bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas. Agradecemos a nuestros invitados el conocimiento que han impartido con nosotros. Muy buen consejo, don Cástulo. ¡Hasta la próxima! Los pregones, los dichos y los refranes reflejan formas de hablar de cada lugar, costumbres, valores y otros aspectos de la vida cultural de una comunidad. Por ejemplo, quien en Campeche no duerme la siesta, poca cultura demuestra. ¿Qué refleja esto del estado de Campeche? Es muy interesante pensar en el origen y en el uso de estas expresiones. ¿Hay refranes o dichos que usan las personas mayores que conocen y que no entiendan? Averigüen qué dichos o refranes se usan comúnmente en el lugar donde viven y qué relación tienen con la cultura del lugar. ¿Qué dichos utilizan en su vida cotidiana? ¿Por qué son dichos y no refranes? Identifiquen un pregón en el lugar donde viven. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué recursos literarios se usan en los refranes? ¿Qué recursos sonoros pueden encontrar en los refranes que usan las personas de su familia? Las y los invito a reflexionar en su casa sobre estas preguntas y la siguiente vez que escuchen un pregón, un dicho o un refrán, pueden valorar la tradición, la cultura y el conocimiento que vienen asociados con ellos. ¡Hasta pronto!